Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Hola, buenas noches. Sí, perfecto. Buenas noches Excelente. con todos. Buenas noches, Jorge Luis. Es un gusto para nosotros como comité editorial de la revista médica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati poder contar contigo el día de hoy para poder dar inicio a nuestro ciclo de charlas relacionados a investigación, ética e integridad científica. Quiero también hacer llegar el saludo de el presidente del cuerpo médico, el doctor Miguel Manrique, que apoya la investigación y sobre todo las publicaciones a través de los números que se van trabajando en la revista médica Rebagliati. Anunciarles también que en esta semana se está lanzando el número 3 del volumen 5 y que la revista además está continuamente recibiendo artículos científicos, tanto de tipo artículos originales o reportes de caso, así que todos son bienvenidos para poder enviar sus artículos. Ahora quiero presentar y darle el espacio al doctor Jorge Luis Ballena Castillo. Él es médico urólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y además es investigador y ellos están formando un equipo de investigación y el día de hoy nos va a hablar sobre conducta responsable en investigación. Bienvenido, doctor Ballena. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ponerlo en pantalla grande. ¿Se logra ver la presentación ahí? Sí, Sí. se ve en modo edición, si lo comparte. Ahora sí, lo vemos completo. Ya está, perfecto. Si de repente hay por ahí alguna alteración de la pantalla o algo, me van avisando, porfa, para poder en ese momento solucionarlo. Ya está. ¿Qué tal? Bueno, como bien dijo la doctora, es importante siempre promover la investigación porque de esa forma creo que nuestro hospital va ganando terreno y se va mostrando no solo a nivel nacional, sino también en la región y a nivel mundial, ¿no? En esta oportunidad, bueno, en primero agradecerle a la doctora Milagros Dueñas por la invitación a dar esta charla. También pues agradecer a al comité que tienen ustedes en la revista médica Rebagliati para hablar de este tema importante como es el de conducta responsable en investigación, ¿no? Soy el doctor Jorge Luis Ballena Castillo, trabajo en el servicio de urología especializada del Hospital Rebagliati, del Departamento de Urología, y también soy Research de la American Urological Association. Entonces, nosotros siempre, cada vez que asistimos a una ponencia acerca de estos temas de investigación, vemos siempre esa pirámide que se muestra en ese gráfico, ¿no? Que va pues desde los reportes de casos, estudio de casos y controles, hasta la mayor jerarquía en evidencia científica, que es la revisión sistemática y los metaanálisis, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de esa pirámide, no vamos a hablar acerca de esa pirámide, de ningún punto de esa pirámide, sino lo que hay detrás de esta pirámide, ¿no? O lo que sostiene esta pirámide, que vendría a ser la conducta responsable de todo investigador, ¿no? Me parece que hay un micrófono que está encendido, no sé si por ahí lo puedan solucionar. Ya, continuamos Sí, entonces. ahora lo silenciamos. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, la conducta responsable en investigación va a ser siempre el soporte ético de todo lo que hacemos, desde la simple recolección de los datos hasta los grandes ensayos multicéntricos en los que participamos, ¿no? Pasando pues por una adecuada selección de pacientes, una adecuada estadística, una buena presentación de los datos, ¿no? Y sin integridad científica no va a haber evidencia confiable, ¿no? Y sin evidencia confiable no existe una medicina de calidad, ¿no? Por eso nosotros como institución debemos siempre apuntar a generar este tipo de evidencia confiable, ¿no? Para que lo que compartamos como evidencia, para que lo que compartamos con nuestras publicaciones sea una evidencia real, pero sobre todo una evidencia útil, ¿no?
ya que nos pueden en algún momento tomar en cuenta para poder hacer algunos ensayos clínicos o para por ahí evaluar algunos tratamientos. Entonces necesitamos siempre nosotros estar generando evidencia confiable, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar estos 6 puntos de la conducta responsable en investigación. Vamos a ver lo que respecta a integridad científica, a mala conducta científica, a los casos de plagio, autoría responsable, conflicto de intereses y también de mentoría, ¿no? Entonces, en primer lugar, integridad científica, ¿no? ¿Qué es la integridad científica? Vendría a ser el núcleo moral e intelectual del trabajo del investigador, ¿no? Significa que el investigador debe actuar con honradez, con rigor y con transparencia en cada decisión y en cada registro que realiza, ¿no? Existen 3 dimensiones claves en la integridad científica. Número uno, la honestidad en el registro de datos, ¿no? Por eso es importante siempre tener en los servicios, en los departamentos, una plataforma de base de datos que registre adecuadamente los datos de las historias clínicas de los pacientes, ¿no? Para los que trabajamos en el ámbito hospitalario. Para que más adelante pues no caigamos en el error de estar inventando datos o acomodando datos en beneficio de nuestro trabajo, ¿no? En segundo lugar, el rigor metodológico, ¿no? Que hace referencia sobre todo pues a una adecuada estructura en nuestra investigación, ¿no? Realizando pues una adecuada pregunta con el sistema PICO, un diseño de estudio adecuado, ¿no? Hacer una buena operacionalización de variables que nos permita finalmente pues llegar a conclusiones reales, ¿no? Correctas, ¿no? No necesariamente las conclusiones que nosotros queremos, ¿no? Sino las conclusiones reales, ¿no? Y por último, la transparencia, que vendría a ser la necesidad que tenemos siempre, o el deber que tenemos de reportar nuestras limitaciones, de reconocer que hemos tenido por ahí pérdidas en el seguimiento de pacientes en nuestro estudio, de ir a exponer siempre nuestros sesgos, ¿no? A ver, luego tenemos el siguiente punto a tratar, que es la mala conducta científica, ¿no? ¿Qué vendría a ser lo contrario a la integridad científica? Y aquí existen 3 faltas graves, ¿no? Número uno, la fabricación, que consiste pues en inventar datos, ¿no? Como por ejemplo agregar pacientes para aumentar nuestro tamaño muestral, ¿no? Por ahí nosotros trabajamos o pretendemos hacer un trabajo donde tenemos una cantidad no suficiente de pacientes comparado con nuestros antecedentes y por ahí lo que hacemos es pues tratar de equilibrarlo con los otros estudios y decimos, vamos a agregar por ahí algunos datos o algunos pacientes para que llegue más o menos a un número estándar, ¿no? Esa es una mala conducta científica, por ejemplo. Segundo, la falsificación, ¿no? Que vendría a ser alterar, manipular o modificar los datos de la historia clínica. Y el plagio, que vendría a ser usar ideas o textos ajenos sin citarlos, ¿no? ¿En qué caso nosotros caemos en esta mala conducta científica del plagio, ¿no? Por ejemplo, en copiar textos de guías clínicas sin citarlas, ¿no? En traducir párrafos de otros artículos, ¿no? Cuando de repente por ahí revisamos en nuestros antecedentes o para hacer nuestro marco teórico, artículos que son escritos pues en idiomas diferentes al español o al inglés, como el chino, como el alemán, ¿no? Y por ahí hacemos la traducción, cambiamos solo algunas palabras y no citamos, cuando en realidad sí debemos citar esa referencia, ¿no? Otro caso de plagio es también copiar imágenes de otros trabajos, ¿no? Hay que siempre citar la fuente cuando uno utiliza imágenes, ya sea de diagnóstico, gráficos o cualquier imagen que tengan los artículos, siempre va a haber la necesidad pues de poder citarla, ¿no? Otro caso de plagio es el autoplagiar introducciones propias en múltiples artículos, ¿no? Por ejemplo, yo ya realicé de repente varias publicaciones referente a un tema y ahora estoy haciendo otro trabajo y por ahí
pensamos que por el hecho de nosotros ser los autores principales de los otros artículos, no debemos citarnos en el artículo nuevo que estamos haciendo y ese es un error, ¿no? También debemos autocitarnos en el nuevo trabajo o el nuevo artículo que estamos haciendo, ¿no? Otro caso de plagio es copiar tablas, como por ejemplo las tablas de complicaciones postoperatorias de Clavin-Dindo sin citar la fuente donde nosotros encontramos la tabla, ¿no? Y por último, otro ejemplo de plagio es copiar frases de descripciones de técnicas quirúrgicas, ¿no? Siempre, cada vez que nosotros tengamos alguna descripción de alguna técnica quirúrgica, ya sea en un libro, en un artículo, en una revisión, hay que citar siempre esa referencia, ¿no? Entonces, históricamente han habido casos muy famosos de plagio, como por ejemplo en Alemania en el 2011, la del ministro Gutenberg, que fue el ministro de Defensa, uno de los más, por decirlo así, famosos de la primera ministra Merkel, ¿no? Donde se descubrió que había plagiado en su tesis doctoral, por ende la Universidad de Baviera pues le quitó el grado de doctor y por ese motivo es que termina renunciando a su cargo de ministro de Defensa, ¿no? Otro caso muy sonado fue la del presidente de Hungría, el presidente Pál Schmidt, ¿no? Que también renunció a su cargo de presidente por haber plagiado en su tesis doctoral y porque la Universidad de Budapest también le quitó el grado de doctor por haber plagiado, ¿no? Aquí en Perú tuvimos un caso famoso, la del escritor Alfredo Bryce Echenique, un escritor famoso por su obra Un mundo para Julius, donde a él pues se le acusaba de que tenía tendencia al plagio, ¿no? Él siempre trataba de defenderse de las críticas, ¿no? Por los premios que recibía. Cada vez que recibía un premio lo criticaban por ser plagiador. Sin embargo, cuando hubieron revisiones de sus columnas periodísticas, de sus ensayos, Indecopi sí le descubrió en total hasta 16 plagios de esas columnas de las revistas y de los ensayos, ¿no? Otro caso de plagio que ocurrió fue en el 2011, cuando un caricaturista de la revista Caretas, que se hacía llamar Cannabis, plagió la imagen del caricaturista cubano-mexicano Ángel Bolligan, ¿no? Y este le respondió de la siguiente manera, ¿no? Quiero que sepas que me indigna el plagio de cualquier forma y a cualquier persona que no me siento maltratado, ni hurtado, ni engañado personalmente. Creo que un plagio de esta magnitud nos ofende a todos. Ya debes haberte dado cuenta que el único que se ha hecho daño eres tú mismo, eres el único que está pagando las consecuencias y la única retribución que te exijo es esa, no caer nuevamente en esta práctica equivocada y espero en este caso que nos una como gremio y cerremos fila ante el oportunismo y la mediocridad, ¿no? Esta fue la respuesta de Ángel Bolligan, el caricaturista mexicano-cubano, ante este caso de plagio por parte del caricaturista Cannabis de la revista Careta, ¿no? Ahora, otro punto importante es el de autoría responsable, ¿no? Existen aquí cuatro criterios eh, obligatorios, dice, cuatro criterios obligatorios para ser considerado autor, ¿no? Dados por la International Committee of Medical Journal Editors, ¿no? Que son, número uno, contribución sustantiva en el diseño o datos, redacción o revisión crítica, aprobación final del manuscrito y responsabilidad pública del contenido, ¿no? Si una persona no cumple con estos cuatro puntos, no va a ser considerado como autor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que nosotros ah, vemos, observamos en nuestro campo médico quirúrgico, ¿no? Uno es dar autorías por jerarquía, ¿no? Mi jefe, para tenerlo en cuenta, mi jefe de servicio, de departamento, voy a colocarlo en mi trabajo, ¿no? Para ganar puntos. Eso es una mala práctica, ¿no? Otra es la de autoría por operar al paciente, ¿no? También no hay que incluirlo al cirujano porque él operó al paciente, entonces también merece estar aquí en el trabajo, ¿no? La autoría por ser tutor del residente, ¿no? Por tener a cargo a todos los residentes, dice, ya cada vez que los residentes hagan un trabajo, publiquen un artículo, un caso clínico, también debo estar ahí.
Eso tampoco es una buena práctica, ¿no? O peor aún, más grave, ¿no? Excluir a un residente que recolectó el 100% de datos y no tenerlo en cuenta, imagínense en el estudio, ¿no? Cuando es el que más merece estar como autor, ¿no? O incluir personas externas que no participaron, ¿no? Por ahí de repente uno cae en esa mala práctica porque tiene alumnos y por ahí los alumnos necesitan a través de la universidad estar incluidos en algunos artículos para tener su nota y por ahí los incluyen en artículos que ni siquiera los mismos alumnos conocen, ¿no? Entonces, esos no son los problemas frecuentes en el campo médico, ¿no? Ahora, es importante saber que la autoría debe asignarse antes del inicio del proyecto y nunca al final, ¿no? ¿Para qué? Para evitar este tipo de problemas, ¿no? Para que al final no haya estos recelos de que no me colocaste, si me colocaste, ¿por qué no me colocaste?, ¿no? Como autor. Entonces, como vemos aquí en este ejemplo, cuando uno publica un artículo, hay un acápite, por lo general está al final, donde se describe la contribución que hicieron los autores, ¿no? Por ejemplo, en este artículo sobre cáncer de vejiga, vemos aquí que todos los autores participaron en el diseño del estudio, dos de los autores realizaron el experimento, todos los autores estuvieron envueltos en la colección de la data, en la interpretación de la data. Tres de los autores participaron en el análisis estadístico. Tres de los autores escribieron el manuscrito y finalmente todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final, ¿no? Esa es la sección de los artículos cuando vayan a publicar, donde se tiene que poner en qué contribuyó cada uno de los autores, ¿no? Y recuerden, ¿no? Para ser considerado autor debe cumplir esos cuatro requisitos de los que acabamos de hablar, ¿no? Otro punto importante es el conflicto de intereses, ¿no? Solo para poner ejemplo mi especialidad, ¿no? La urología es una especialidad que es particularmente vulnerable a los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos con compañías de láseres, con robots, con sistemas de navegación, con prótesis, con mallas, irrigadores, medicamentos oncológicos costosos, tecnologías endoscópicas avanzadas, sistemas de biopsia por fusión, lo cual hace siempre a un cirujano en general o a un médico en general vulnerable a caer en este conflicto de intereses, ¿no? Un conflicto de interés ocurre cuando un investigador tiene una relación personal, financiera o laboral que podría influenciar su juicio al momento de realizar un estudio o una investigación, ¿no? Ahora, es importante saber que tener un conflicto de interés eh, no es malo, ¿no? O sea, no censura al investigador, ¿no? Lo que censura al investigador es no declarar ese conflicto de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque al declarar ese conflicto de interés, damos toda la transparencia a nuestro trabajo, ¿no? O aumentamos la transparencia al trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si un urólogo, en este caso, para poner un ejemplo, realiza un estudio usando un equipo de la marca del cual es speaker, entonces debe declararlo explícitamente, ¿no? Que es speaker de la marca. ¿Para qué? Para que no se tome o no haya suspicacia en cuanto a que por ahí el juicio del investigador estuvo sesgado porque pertenece o es speaker de la marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los artículos también hay una sección donde se declaran los conflictos de intereses, ¿no? Por ejemplo, en este artículo de cálculos renales, los autores declararon pues no tener ningún conflicto de interés, ¿no? Pero también existe la otra sección, como remarcamos ahí, de agradecimiento, ¿no? Donde nosotros, como en este artículo, podemos agradecer a las compañías, incluso al hospital donde trabajamos, por haber apoyado el proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El agradecimiento, dice, los autores agradecen a las empresas EMS y Sequitmen del LATAM y de Suiza por brindar el soporte con el dispositivo Trilogy, que es el dispositivo que utilizaron los investigadores en este estudio. Es un dispositivo para hacer cirugías percutáneas y también de los consumibles que se utilizan en la cirugía, ¿no? Y también agradecieron pues aquí al hospital por haberles dado el apoyo con
para la utilización del láser de alta potencia, en este caso de la marca Lumenus, ¿no? Tanto del láser como de la fibra. Entonces también existe esta sección de agradecimiento, ¿no? Si uno no tiene por ahí los conflictos de interés. Aquí hay otro ejemplo de otra forma, cómo se caracteriza la labor que cumplió cada uno de los autores al momento de realizar el manuscrito, ¿no? Aquí es otra forma, a cada uno de los autores se le describe en qué participó, ¿no? Si participó escribiendo, revisando, editando, haciendo el borrador inicial, haciendo la curación de la data, ¿no? Haciendo la visualización o la validación final, ¿no? Y ahora, otro punto que quería remarcar también en esta presentación es este final que estoy remarcando de azul, que es la declaración de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que antes era un tabú, ¿no? Decía, el que utiliza inteligencia artificial en realidad no está haciendo un trabajo de investigación o no está siendo transparente porque la inteligencia artificial lo está haciendo. Entonces, eso no es del todo cierto, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer un buen esquema, ¿no? A por ahí brindarnos el camino por el cual nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Como por ejemplo en este artículo, ¿no? Que los autores citaron que utilizaron el chat GPT para verificar que el trabajo reunía todas las especificaciones para la publicación, ¿no? Pero que después todos los autores revisaron el trabajo y todos son responsables de la publicación final, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso, ¿no? Que la inteligencia artificial, las múltiples que hay, ¿no? Solo por mencionar, pues, el ChatGPT, ¿no? También está el Chat o el Gemini y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Que nos pueden brindar siempre una orientación para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente, hablamos de la mentoría, ¿no? Que la mentoría es la herramienta esencial para formar investigadores responsables, ¿no? Es imposible, por ejemplo, que un residente, un interno, aprenda de ética científica sin tener una guía, ¿no? ¿Por qué? Porque el mentor, ¿qué es lo que va a realizar? Va a revisar la calidad de la base de datos, va a enseñar a registrar con estándares, identifica problemas éticos que puedan tener los investigadores, orienta sobre la autoría responsable, por ejemplo, ¿no? Revisa la redacción y modela la conducta adecuada de su grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay mentoría en el servicio, en el departamento o en el lugar donde trabajamos en general, ¿no? Siempre va a haber tendencia al plagio, destrucción de base de datos por falta de estándares, ¿no? Problemas de autoría, estudios que no se publican por errores metodológicos, ¿no? O porque como ya no tienen una guía los investigadores, dejan a, a mitad de avance su trabajo, ¿no? O finalmente hacer conclusiones erróneas, ¿no? O conclusiones exageradas en nuestro estudio. Entonces, como mensaje final de la mentoría en sí misma es un acto ético, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía completa que he utilizado para poder hacer esta presentación. También es un acto ético definir la bibliografía en cada una de las presentaciones que nosotros hagamos, ¿no? De las referencias que consideramos para poder hacer nuestra presentación. Entonces, mensajes finales para llevar a casa, ¿no? Número uno, la conducta responsable en investigación no es un trámite, es una forma de cuidar a los pacientes, ¿no? El conocimiento que producimos influye en las decisiones clínicas, ¿no? En la cirugía, los fármacos, pronósticos, seguimiento. Por eso la honestidad científica no es opcional, ¿no? Sino que es obligatoria. Un médico que investiga con integridad no solo va a mejorar la literatura, sino que va a construir un legado para todo su servicio. Y finalmente, la conducta responsable en investigación va a ser el pilar para empezar a desarrollar investigaciones de calidad con la participación justa del equipo de trabajo, siempre con transparencia y con honestidad. Y finalmente, como bien mencionaba al inicio la doctora Milagros Dueñas, en el departamento de urología, en mi departamento de urología, hemos creado hace algunos meses ya un comité de investigación que promueve
no solo la realización de temas, sino también presentación de proyectos de investigación, tanto de los residentes como los asistentes y también la promoción académica, ¿no? Tenemos un jefe de departamento, un nuevo jefe que es el doctor José Luis Seguiluz, que siempre pues ha tenido una visión integral de excelencia clínica e investigación y que está reforzado pues por los dos jefes de servicio, tanto de urología general como de mi servicio de urología especializada, ¿no? Con el doctor Wilson Pereira y con el doctor José Arauzo, ¿no? Hemos incluso nosotros ya creado una base de datos propia para patologías urológicas que nos está permitiendo hacer el ingreso ya de nuestros pacientes posoperados desde enero para poder en el futuro pues tener una base de datos eh, bastante sólida, pero sobre todo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que nos permite en el futuro también generar, como les comentaba, una evidencia científica confiable, de calidad, y que posteriormente pues se tome en cuenta para poder tomar decisiones en medicina, ¿no? No solamente a nivel de Perú, sino también a nivel de la región y, por qué no, a nivel mundial, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias, doctora Milagros. Gracias al comité de la revista médica Revaliati por la invitación. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Ballena. Excelente presentación. Vamos a dar pase a si hubiera alguna pregunta o comentario de los participantes. Pueden levantar la mano o también pueden hacer sus comentarios por el chat. Tanto también les voy compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Doctora, de repente para ir por ahí comentando, hasta que por ahí vayan haciendo algunas preguntas o escribiendo por el chat, me comentaba usted que tenía la intención de hacer ya un curso de ética en investigación por la revista El Cuerpo Médico. Está todavía en pie ese proyecto, lo están de repente elaborando. Sí, bueno, comentarles también, porque tenemos varios participantes de miembros del comité de ética de diferentes centros en el hospital. Em, el comité de ética en investigación, que actualmente el presidente es el doctor Carlos Sánchez, inició con las jornadas de ética en investigación que se han hecho ya desde hace 2 años en forma consecutiva. Generalmente son en agosto, son jornadas de 2 o 3 días. Y en la última jornada lo hicimos junto o con el oficio del cuerpo médico. Entonces, vamos a ver, probablemente también este año se va a dar esa iniciativa de parte del Comité de Ética. Pero además, también como comité editorial, ¿no? Comité editor de la revista, y como miembros también del cuerpo médico, sí estamos interesados en promover la investigación responsable y darle a no solo a los asociados, sino a los médicos, residentes, incluso internos, estas talleres de formación científica para redactar reportes de caso, ¿no? Para redactar artículos originales y también estaría incluido, ¿no? Unas charlas de repente ya un poco más amplias, desarrollar talleres de conducta responsable, integridad científica. Entonces, estamos iniciando este ciclo de charlas que esperamos tener al menos una vez al mes y poder contar con la participación tanto de investigadores como miembros del comité de ética. Excelente, doctora. Por ahí veo Ujú. una pregunta de Luis que dice, en su experiencia de conformación del comité de investigación, ¿cómo podríamos conformarlo en nuestras sedes hospitalarias en provincia y qué normativa nos respalda? Bueno, en primer lugar, lo que se necesita son ganas de hacer este comité y es lo más importante.
Y luego, por ejemplo, te comento algo que sucedió en mi departamento de urología del Hospital Revaliati. Eh, Junto a mis jefaturas, empezamos este comité. eh, por ahí con los conocimientos que tengo, porque estoy llevando una maestría de investigación en la Universidad Cayetano. Por ahí fui becado por la AUA para participar de un curso de investigación en Baltimore, en Estados Unidos. Y por ahí tenía algo de conocimiento en esta área de la investigación que me permitió de repente definir mejor la estructura de de cómo íbamos a plantear esta idea en el departamento, ¿no? Pero en realidad, más allá de eso, creo que la, las ganas que puedas tener, Luis, de poder formar tu comité, van a ir de la mano, de repente averiguando por ahí cómo funcionan otras eh, áreas de tu hospital, o de repente también participando de algunas charlas como esta, ¿no? Acerca de cómo es la conducta responsable en la investigación, de cómo se realizan los estudios de investigación, ¿no? Y por ahí estructurar, acorde a las herramientas que tengas en tu servicio, ¿no? Tu comité de investigación, ¿no? No es algo ya estructurado que tenga lineamientos para todos los hospitales, al menos eso no tengo como referencia eso, sino que va a ir acorde a las herramientas que tengas en tu hospital para poder formar tu comité de investigación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis. Hay una pregunta previa, creo que también la hace Luis, sobre en qué casos o cuándo solicitar consentimiento informado en investigación. ¿Cuándo solicitar consentimiento informado en investigación? Bueno, de por sí, cuando uno presenta un caso clínico o los estudios que realiza como estudio de corte, ensayos clínicos, ¿no? Estudios transversales, siempre requieren de consentimiento informado, ¿no? Y hay plantillas de consentimiento informado que lo brindan pues los comités de ética de los hospitales, ¿no? Como el caso del Hospital Revaliati, ¿no? Donde la doctora Milagros Dueña siempre nos hace llegar esas fichas de consentimiento informado para los pacientes, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Jorge Luis. Concuerdo, ¿no? Porque el consentimiento informado en realidad debería ser algo que se dé en todos los casos, ¿no? Porque la información de nuestros datos de salud son propios y si alguien quiere usarlos, pues tendría que pedirme el consentimiento y yo saberlo, sería lo mejor. Hay excepciones en las cuales el comité incluso considera o el investigador considera pedir la excepción al comité de ética para utilizar los consentimientos informados. Y es en caso donde la investigación es muy relevante, los datos van a ayudar a conocer mejor una entidad, una enfermedad o una intervención y que además es poco viable si exigimos el consentimiento, ¿no? Entonces, la relevancia y la viabilidad tiene que ver mucho también para tratar de esta exoneración. Y estudios donde no hay intervención directa, es decir, los estudios retrospectivos, donde de repente no va a haber una entrevista directa con el investigador, con el participante de investigación, y solo vamos a revisar datos de una historia, considerando además el respeto, ¿no?, por la privacidad de los datos, utilizando medidas como codificación de la ficha clínica, evitando usar datos personales de identificación. Entonces podríamos también solicitar la excepción, ¿no?, para uso de consentimiento informado. Ujú. Hay otro comentario, me parece otra Sí, pregunta. acá hay un comentario de Ángel Mejía que dice, Ujú. importante los talleres para promover este tipo de trabajo. Sí, definitivamente, ¿no? Es importante extrapolar a nivel universitario a los fines de trabajo de finalizaron lo mismo para los residentes. Ah, no entiendo muy bien la pregunta o el comentario. Y que no es De un repente, comentario Ángel, en si prendes general. tu micrófono y nos comentas. Ujú.
Eh, Creo que lo que resalta también Ángel es, uno, resaltar la importancia de este tipo de talleres donde se compartan, ¿no? Estas experiencias para evitar tener estos inconvenientes como lo que nos mostraste, ¿no? En el caso del presidente, vicepresidente e incluso un escritor famoso. Y también realizarlo a nivel universitario, ¿no? Que es, a veces como estudiantes uno puede cometer más errores, no porque realmente quiera hacer un daño, sino por desconocimiento, ¿no? Entonces tanto para residentes como universitarios, deben darse más de esos talleres. Betty también menciona, excelente ponencia, importante compartir experiencias para extrapolar en provincia, no hay casuística registrada y no presentamos nuestro trabajo de investigación, tenemos residentes, docentes en nuestros hospitales, pero no se ve trabajo de investigación y falta liderar estas actividades. El- Claro, justamente el hecho de que ustedes asistan a estos tipos de talleres ya creo que los hace referentes y líderes en sus servicios, en sus departamentos para tomar las riendas de estas actividades, ¿no? Porque en realidad nadie del staff al que pertenecen les va a hacer un plan de trabajo o actividades académicas para que ustedes se formen en investigación, ¿no? Y por lo general, pues, como bien dijo, como bien se leyó en el anterior comentario, me parece de Ángel, no nos forman adecuadamente en la universidad, en la residencia para ser investigadores, ¿no? Yo creo que más depende por ahí del entusiasmo que tenga uno de poder desarrollar esta área, ¿no? Y hay formas, ¿no? O sea, publicando artículos, hay diferentes revistas, hay también apoyo, ¿no? Por ejemplo, por parte del cuerpo médico de la revista Médica Revaliati, para poder brindar algún tipo de charla que los informe y que los forme en investigación, ¿no? sí, es verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, nuevamente agradecer al doctor Jorge Luis Ballena su excelente presentación y su participación y esperamos contar de repente con usted en alguna otra charla, quizás ya sobre metodología, sobre lo que también se ha entrenado y que podría, ¿no? darnos algunas pautas o guías para alguien que recién que quiere empezar, ¿no? Sí, doctora, muchas Eh, gracias nuevamente a usted Gracias, doctor. y al comité de la revista médica Revaliati y a todos los participantes por acompañarnos. Muchas gracias y cuando usted guste, doctora. Bien, muchas gracias, doctora. Antes de dar por finalizada la charla, quiero compartir también eh, esta convocatoria que, como les comenté, está abierta en la revista médica Revariati, es la revista del cuerpo médico del hospital. Aquí tienen también un QR que pueden eh, utilizar para poder ingresar directamente a la página de la revista o copiar su dirección, que es revistamedicarevariati.com. Y si tuvieran alguna duda, ¿no? O tienen algún artículo y no están seguros si cumple la línea de la revista, entonces también pueden, tienen alguna consulta específica, ¿no? A los editores, pueden mandar también un correo a revistarevaliate@gmail.com. Y los tipos de artículos que actualmente se están recibiendo son reportes de caso. Estos reportes de caso tienen que venir además con una aprobación por parte del comité de ética, y el comité de ética les va a pedir a su vez un consentimiento informado del paciente o de los padres para reporte de casos, si fuera un pediátrico. Artículos originales, que son protocolos que han sido aprobados por un comité de ética y que están finalizados y luego quieren publicar sus datos, y los artículos de revisión que también se podrían recibir. Eh, Ustedes cuando entran a la página de la revista van a encontrar cómo se envían los manuscritos, las instrucciones para los autores, las estructuras y tipos de artículos, que es importante en general para cualquier revista cuando ustedes quieran publicar, es revisar cuáles son sus parámetros, ¿no? Y la estructura de los tipos de artículos que reciben. Y en la misma revista ustedes van a poder registrarse en esta página y a través de la página poder enviar su artículo. Ya, esta revista además está registrada en la Tindex
¿no? Y tiene también un registro, un código de registro para una publicación electrónica, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Está también por cumplir ya los 2 años de continuidad para poder ser postulante, ¿no? A una indexación internacional. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y creo que no les saqué más. Si son preguntas o comentarios, creo que no, nada más. Muchas gracias a todos por su participación y muy buenas noches.